a la antipolítica, por supuesto, pero atención, a estar atentos porque es un año electoral y porque, por supuesto, muchos de estos referentes del mundo del espectáculo, de la danza, de la música, del periodismo también, mientras juegan a la antipolítica y nos quieren hacer creer que de eso estamos hablando, están haciendo política, sin lugar a dudas. Bueno, algunos de ellos son postulados, ¿no?, por los referentes como posibles candidatos, o por lo menos les gustaría que lo fueran, pero atención, porque hay algo que es muy interesante en un año electoral, y lo vuelvo a mencionar, que no nos distraigamos del foco. La verdad que la pandemia nos sacó totalmente de lo que era el objetivo de cualquier gobierno, ¿no?, que acaba de asumir y que necesita resolver cualquier cosa que haya pasado, avanzar, ir hacia adelante en un país endeudado con el Fondo Monetario Internacional, fuertemente endeudado, por no decir devastado, ¿no?, en muchos aspectos. Bueno, lo que veníamos hablando recién. Pero ¿qué es lo que sucede? La pandemia, vuelvo a que nos sacó del foco y hay muchas cosas para discutir. Por supuesto, lo que tiene que ver con la economía, los precios y todo lo que yo no les voy a explicar desde acá porque ustedes lo saben mejor que nadie y lo ven todos los días. Bueno, en un año electoral sería fundamental que sepamos, aquellos que se presentan como líderes de determinado espacio político, aquellos que quieren ser candidatos, bueno, ¿qué es lo que nos proponen? ¿Qué es lo que van a hacer? Decía al inicio del programa, por supuesto, sin cantar victoria, no hemos salido, la pandemia no terminó, puede haber una tercera ola, más allá del proceso de vacunación, todavía hay que estar atentos, pero mientras tanto, y en paralelo, y porque vamos a elegir este año, es muy importante que sepamos qué es lo que vamos a elegir y cuáles son las propuestas. ¿Por qué digo esto? Porque hoy apareció el DIPI, y claro, algunos no quieren darle importancia al DIPI, a Maximiliano Guerra, porque son figuras menores, y puede que lo sean, pero son parte de un contexto que lo que intenta es grabar a fuego algunos conceptos que llegan a las portadas de los diarios, que se van desparramando en los medios de comunicación y que después, por supuesto, muchos que no tienen el tiempo, y la verdad no lo tenemos, de estar en el detalle de cada una de las palabras, van repitiendo y creen que es así como una absoluta verdad. ¿A qué me refiero? A la dictadura, a la autocracia, a esos conceptos que como sociedad creíamos que ya habíamos discutido, que ya podíamos avanzar, podíamos pasar de ese punto, y sin embargo vuelven aquellos que vuelven a hablar de dictadura, que vuelven a hablar de autocracia. El DIPI fue más allá, porque habló de abuelas y madres de Plaza de Mayo. Atención, ahora lo vamos a escuchar. Fue desde Perón a las abuelas, a las madres, a los militares en general. Lo vamos a escuchar. Sí, los mismos que odian la dictadura y te hablan de los 30.000 y todo eso son los mismos que después bancan a Maduro. Son los mismos que los militares son todos unos hijos de puta porque lo fueron. Porque lo fueron. Porque se equivocaron un montón. Han hecho un montón de cosas, pero se equivocaron un montón. Han hecho un montón de cosas, pero son los mismos que te reclaman la madre de Plaza de Mayo. Son los mismos que te bancan que no el nunca más, pero bancan a Perón, que era milico. Bueno, mezcla todo el DIPI, la verdad que habla de varias cosas. Está claro que la función de militar no es negativa su función en sí, sino lo que cada uno, en cada área, ¿no?, en cada ámbito, digo, desde la política, desde el periodismo, incluso también desde la música, haga. La verdad que estamos hablando de gente que tiraba personas de los aviones. De eso estamos hablando, DIPI, cuando hablamos de la última dictadura militar. La lucha de las madres y abuelas, la verdad es que yo, cuando lo escuchaba, no sabía por dónde empezar a analizar o cuál era exactamente su crítica, pero por eso mismo, hoy aquí en C5N hablamos con Estela de Carlotto, hablamos también con Tati Almeida, porque la verdad era muy interesante que ellas, que vivieron en carne propia la dictadura, que la sufrieron como nadie, que iniciaron una lucha que todos conocen, una lucha muy valiente, una lucha heroica, una lucha de esas mujeres que ¿qué le vamos a explicar ahora al DIPI? Ellas con muchísima comprensión decían, bueno, sería interesante reunirnos con él y explicarles qué fue la última dictadura militar. DIPI, no me extraña que sea el candidato de Macri, por supuesto. Y claro que los militares hicieron un montón de cosas. Nada más y nada menos que 30.000 detenidos desaparecidos, la apropiación de los bebés y mataron a sus madres. Claro que hicieron muchas cosas. DIPI, y no sé, y si opina así, no es porque no lo sabe. Vuelvo a repetir, hay que tomarlo como de quien viene, y no me extraña que sea el candidato
de Macri, mi querida. Realmente está confundido, está provocado por otras personas que le brindan información totalmente loca, porque realmente y mala, con mala intención, porque yo le diría que yo tengo 90 años, y vos ¿cuántos años tenés? ¿Qué vida hiciste? ¿Cuál es tu vocación? Si sos músico, la música es sana, es de paz, es de convivencia, y cuando decís hicieron un montón de cosas, ¿qué cosas hicieron? ¿Sabés? ¿Las sabés? ¿Las podés designar, decir qué cosas buenas? Supongo que los estás defendiendo. Estás muy confundido. Estás muy confundido, le decía con su amor infinito Estela de Carlotto. Porque por supuesto, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar de esa mujer más que un mensaje amoroso, ¿no? Un mensaje de este tipo. Incluso lo convocaba a charlar porque me decía Estela hoy al mediodía, bueno, se trata de sentarnos con él y explicarle, porque es un joven y probablemente haya muchos en su generación que no tengan claro qué es lo que nosotras vivimos, qué es lo que nosotras sufrimos. Me encantaría explicarle, porque no es sin el DIPI, es con el DIPI, es explicándole al DIPI, que lo menciono miles de veces, y esto tengo que aclarar también, no tiene que ver exclusivamente con el DIPI ni con Maximiliano Guerra, sino con estos sectores que a través de estos personajes intentan que volvamos a discutir, por ejemplo, la última dictadura militar. Yo insistía con que los militares en la dictadura tiraron gente de los aviones. Parece que hay que explicarlo una y otra vez porque pueden gustarle o no las formas, el mensaje, la forma de hablar de Estela de Carlotto. De hecho, se refiere a Eve de Bonafini, pero hay ciertas cuestiones que no podemos volver a discutir. Vuelvo a la campaña electoral. Estamos hablando de autocracia. Estamos discutiendo dictadura. Ahora las madres y las abuelas, cuando hay otras cuestiones que tenemos que discutir y no podemos perder el foco. Ahí es donde se vuelve importante el DIPI y lo que nos está haciendo discutir de cara a un año electoral, un periodo de campaña que ya está empezando. Pero ¿qué pasó? También queríamos hablar con el DIPI, por supuesto. Y ahora, hace un ratito, habló con uno de nuestros conistas. Esto le dijo. ¿Qué pasó con eso de la foto? Porque medio como que te dijiste en algún momento que habías sacado la foto, pero un poco como para únicamente enojar. y exclusivamente para que exploten de bronca los kirchneristas. Y digo, toda esta movida mediática, digo, de presentarte, de hablar, de jugártela y decir lo que pensás y qué sé yo, ¿no crees que va en parte como para construir algo de política? No lo sé, no lo tengo. Si participaras, sí. Ponele que participaras, vamos a dar la hipótesis sí. de que sí, que aceptás. Sí. ¿Estás más cerca de Juntos por el Cambio? No, no estoy cerca, no estoy cerca de absolutamente nadie, no sé. ¿Cómo te definirías de ideología política, por ejemplo? Digamos, ¿Cómo me defino yo? Claro. ¿Qué es lo que pienso? Lo único que me importa en la vida es poder ser libre, nada más. Es todo. ¿Crees que no lo somos? No. Ajá. No. También nombraste a Eve de Bonafini sí. a raíz de los dichos de lo que te contestó sí. Estela. Bueno, que sí. Estela te llamó, que quería hablar contigo, que decía que muy bueno, por ahí por joven señora, estabas muy respetuosa. ¿Crees que son lo mismo Estela de Carlotto y Eve de Bonafini? ¿Son abuela de Plaza de Mayo? Sí. Son lo mismo. Es la misma institución. Exacto. Sí. Ajá. Una es un poco más educada y como es de Estela, y la otra no. Bueno, lo que decía antes, puede que no le gusten las formas, ¿no? Pero el fondo es algo que ya no podemos volver a discutir. Cuando se intentó, bueno, hacer un 2x1, avanzar con el 2x1, ¿se acuerdan ustedes? Para los condenados en la última dictadura militar, la gente, quienes salimos a la calle masivamente a esa Plaza de Mayo porque había algo que ya no podía pasar en la República Argentina, porque había consenso. Y la palabra consenso es algo que ya hemos debatido durante muchos años para ponernos de acuerdo en que no queremos otra dictadura militar y demás. Es tan obvio que parece hasta ridículo volver a hablarlo, ¿no? Tan obvio como el concepto de libertad y qué es lo que ha pasado este último año y otras personas, no el DIPI, pero bueno, él fue uno más, en los medios de comunicación quejándose por la falta de libertad en la República Argentina, mientras un Mauricio Macri se iba a Francia y decía, claro, acá sí hay libertad, es maravilloso. El mundo se vuelve a cerrar por la cepa Delta. Hay nuevamente preocupación, terceras olas, cuartas olas, y la verdad es que eso es
es lo que está pasando en el mundo y hay que contarlo así de concretamente. Pero estos conceptos que tienen mucho de abstracto en el momento que se tiran así sobre la mesa, como la libertad, como la autocracia, como la dictadura, es algo que poco tiene que ver con lo que nosotros vamos a querer discutir en esta elección de medio término, lo que los legisladores vayan a discutir al Congreso. Tiene que ver con la dictadura militar, tiene que ver con la libertad exactamente, en un país donde además cuando hubo restricciones, las restricciones se dictaron y luego se dejó librado un poco la responsabilidad individual, por eso, de hecho, hubo incluso movilizaciones en momentos de restricción. Hubo concentraciones de gente en lo que era el centro porteño. En plena época de aislamiento se permitía que algunos vayan, aquellos que menos recursos tienen y que la verdad que no les queda otra que salir a reclamar, bueno, que fueran al Obelisco, que reclamaran en la 9 de julio. Esto es algo que pasó. No hubo decenas de personas detenidas como sí hubo en otros momentos. Ahora, en plena pandemia, no los hubo. La verdad se convivió con eso, incluso con aquellos que como integrantes de Juntos por el Cambio convocaban todos los sábados o cada 15 sábados, ¿se acuerdan ustedes? En el año pasado, al Obelisco. ¿A qué? A movilizarse porque estaban en contra de las medidas que se tomaban, de las medidas de cuidado en medio de una pandemia mundial para bajar los casos. Eso fue lo que pasó. Bueno, mientras tanto, mientras se juega con la palabra dictadura, cuando todos sabemos que esto poco tiene que ver con una dictadura y ya no hay que dejarlo claro, mientras tanto, algunos otros referentes, recuerdo a Duhalde, que un tiempo atrás también decía voy a hacer todo lo posible para que este gobierno no termine, para que no termine Alberto Fernández el mandato, así con mucha liviandad, cuestionando incluso que iba a haber elecciones de medio término, jocosamente, un expresidente de la Nación, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué